Son las 8 horas con 12 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Matías Abad, académico de la UDA, analista. Quisiéramos, Matías, al tiempo de darle la bienvenida, conocer su punto de vista sobre cómo se perfila un próximo gobierno. Estaremos decidiendo en 18 días el destino de Ecuador, definiendo la situación entre los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República, pero hay la situación también de la Asamblea Nacional que, como todo lo que ha sucedido en estas elecciones, se encuentra en una situación de tácito empate. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo también a Rosana y a todos quienes nos ven y escuchan a través de la radio y las redes sociales. Quizás, siguiendo un poco el comentario previo que le escuché, no hay que anticiparse mucho. Seguro, este momento todas las fuerzas políticas están conversando y particularmente las dos principales estarán buscando adhesiones para lograr esa mayoría que les permita, entre otras cosas, nombrar al presidente y cabezas de comisiones y todos los diferentes cargos dentro del legislativo. Sin embargo, mi teoría es que todo va a estar condicionado o va a depender de quién gane la presidencia de la República. Hemos visto a lo largo de estos años que finalmente el que pasa a tener el mando del Ejecutivo tiene muchas más herramientas de negociación y muchas más herramientas de cogobierno para poder involucrar a otras fuerzas políticas de manera frontal y transparente y de manera no tan frontal ni tan transparente, porque hemos visto de todo, ¿no? Pero sin duda, tener ya el gobierno implica poder ceder ciertos espacios a otras fuerzas políticas en función también de tener su apoyo y su respaldo dentro del legislativo. Y no se diga con un escenario tan disputado como está este momento, ¿no? Donde prácticamente la movilidad es mínima entre ambas bancadas. Sin embargo, adicional a lo que he señalado, creo que si es que eventualmente ganara el correísmo, yo creo que el bloque de gobierno o el bloque de ADN podría verse fragmentado, ¿no? Es un bloque demasiado heterogéneo, donde vemos que confluyen una serie de actores políticos que militaban, unos en el Partido Social Cristiano, otros incluso en la Revolución Ciudadana, otros en el movimiento del gobierno anterior. Entonces, lo único que les une este momento es la fuerza electoral del presidente de la República. Entonces, no le veo muy complejo que si ganara el correísmo, pues existan ciertos legisladores que terminen incluso pasándose de un partido al otro para formar una mayoría. En el caso del correísmo, también se entendería que podría haber eso, pero hemos visto que siempre es un grupo más cohesionado, más ideológico, con más trayectoria y militancia. Ha pasado incluso que hemos visto en la última legislatura que han habido deserciones, pero creo que esa deserción sería en menor magnitud. Entonces, creo que en este momento pueden estar haciendo cualquier tipo de cabildeo, cualquier tipo de acuerdo, pero todo va a depender y estará sujeto a quien gane las elecciones. Estará sujeto entonces a las definiciones electorales. Y hablando de esto, ¿cuánto aportó ese debate? Bueno, a veces se busca medir el efecto de un debate en función de, como si fuera un partido de fútbol o un juego, ¿no? Es decir, bueno, gana el uno y finalmente eso le va a permitir ganar la presidencia de la República. En realidad hay muchas variables que analizándolas objetivamente conducen a que eso no vaya a tener mayor incidencia. La primera es que el debate no fue en los últimos días de la campaña. Generalmente era el último fin de semana de campaña, el debate el domingo, lunes, martes, miércoles, post-debate, jueves, cierre de campaña, viernes, sábado, silencio electoral, domingo, elecciones. Entonces, realmente era lo último como lo que quedaba dentro de la campaña. Ahora más bien se invirtieron los papeles, por así decirlo, y más bien el debate marcó el inicio de la campaña. Entonces, lo que pueda haber pasado, más allá de que a uno le pueda haber ido bien u otro mal, en realidad simplemente va a servir como líneas para el desarrollo de la campaña que puede ir cambiando, mutando, evolucionando, siendo diferente. Porque todavía faltan 3 semanas, ¿no? Entonces, los tiempos electorales ahora hacen que el debate más bien haya tenido otro tipo de
de propósito, ¿no? Y yo creo que los propósitos, por lo menos dentro de la Revolución Ciudadana, fue demostrar que la candidata o su candidata está a la altura de enfrentar el desafío, ¿no? Y por eso creo que buscaron que más bien destaque como una líder desmarcada del expresidente Correa, desmarcada de otras figuras de la Revolución Ciudadana, para demostrar a su militancia que está con las condiciones, la capacidad para poder enfrentar lo que queda de campaña y, por supuesto, un eventual gobierno. Y por otro lado, el presidente creo que tenía que demostrar también que está realizando trabajo en las diferentes provincias, que está acercándose a la gente, que está generando obras, que está administrando el gobierno en función de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente, ¿no? Entonces, creo que mover mucho al sector de los indecisos quizás no fue ni el propósito o lo desperdiciaron, porque en realidad nunca hablaron a los segmentos que este momento están en disputa. Puntualmente, la votación de Leonidas Diza, ¿no? Que es una votación además bastante heterogénea, ¿no? Nadie le habló a este sector digamos, de izquierda urbana o indígena en otros casos, y quizás podía haber aprovechado ese espacio para poder plantear algunas políticas públicas, algún tipo de incentivo, o simplemente hablarles desde la emocionalidad para poder captar ese segmento. Entonces, más bien simplemente vimos que se acentuó lo que ya se venía diciendo, ¿no? Los temas de Venezuela, los temas del Ecuador, cosas que quizás no llamaron tanto la atención. Tanto es así que, siendo cosas importantes, siendo cosas relevantes, lo que trascendió a la larga fueron algunos lapsus y desafortunados de parte de Luisa González respecto a haber hecho un comentario que involucraba a la hija del presidente, y también haber dicho de alguna manera desafortunada también, que el presidente tenía alguna suerte de déficit de atención, ¿no? Eso es lo que trascendió al día siguiente. Y del otro lado, pues, que no va a pagar las deudas del SRI. Habiendo tantos temas y tantos conceptos de fondo que se trataron, pero que al ser tan repetitivos y tan desgastados, finalmente no trascendió en estos días de postdebate. Ahora, Matías, muy buenos días. Un debate de los candidatos a la presidencia de la República siempre va a ser importante y necesario, pero lamentablemente vemos que los formatos no logran compadecerse con las necesidades de una población que requiere de estos espacios precisamente para tomar alguna decisión o para identificar de qué lado y hacia dónde van cada uno de los candidatos con sus propuestas. Lamentablemente estos espacios, y sobre todo en esta ocasión, se han reducido a una serie de improperios de lado y lado, una serie de acusaciones con o sin fundamento de lado y lado, y realmente lo único que dejan entrever es la calidad de la clase política que tenemos en este momento, y que para muchos sectores lo único que demuestra es que hay muy pocas salidas, por no decir que no hay ninguna salida. Bueno, tomando lo que usted decía al inicio, ¿no? Creo que tener un debate, así sea malo, es mejor que no tener un debate. Y digo esto porque sí hemos tenido momentos en la historia reciente del país que simplemente un candidato, por sentir que está, o más bien dicho, por saber que está arriba en las encuestas, y sabiendo que al momento de ir a un debate podría comprometer su votación, simplemente no iba, ¿no? Será una estrategia electoral no ir al debate. Entonces no era una igualdad de condiciones frente al resto de candidatos en primera vuelta y frente al otro candidato en segunda vuelta. Entonces creo que la presión, el debate han hecho que la institucionalidad de tener este espacio en ambas vueltas de forma obligatoria sea una conquista ciudadana, ¿no? Creo que eso es algo que hay que destacar. Ahora nadie se le ocurre que no va a ir al debate a alguien porque es obligatorio, porque ya la gente exige que exista debate más allá de cómo termine este. Al ser una conquista relativamente reciente, también está en bastante evolución, ¿no? Hemos visto que los debates han ido probando diferentes formatos y diferentes mecanismos, y sí, creo que ninguno todavía ha llegado a hacer lo que se necesita en las condiciones y el contexto de nuestra democracia. Sin embargo, creo que por lo menos en este nuevo formato hubo mucha libertad para que realmente tengan tiempo y puedan confrontar al otro candidato. Quizás lo que puede afinarse y debería afinarse sin duda es el rol del moderador.
porque existe una herramienta sobre la cual se debe discutir en el debate, que es el plan de trabajo. Entonces el moderador tiene que decir, bueno, usted en el capítulo de desarrollo económico, usted señala que va a incrementar el gasto público como forma para generar dinamismo económico y empleo. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Considerando de que no hay, que a la vez usted también ofrece disminuir el IVA en 3 puntos, volver al IVA anterior. Bueno, ¿no? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿No? Entonces, ese tipo de conducción debió el moderador haber seguido durante todo el debate, ¿no? A la larga, el moderador lo único que hizo fue dar la palabra y replicar el cronómetro, ¿no? Entonces no hubo realmente una conducción, y por eso también cuando hablaban de seguridad social aparecía el tema del narcotráfico, cuando hablaban de los temas de salud aparecían actores que no tenían nada que ver con elementos que no tenían nada que ver con esa discusión. Entonces ahí, siendo el formato algo más libre, que creo que me pareció bien, siendo interesante también esto de las preguntas dicotómicas, sin duda el moderador tal vez no tenía la instrucción o no entendió muy bien el formato, sí debió decir, bueno, esto es lo que usted ofrece, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué opina usted? Y ser un actor más dentro de esta estructura de dialéctica y de discusión. Justamente sobre estas preguntas cerradas de respuesta sí o no con la posterior explicación, analicemos algunas de ellas. El no de Luisa González a un salvoconducto a Jorge Glass, o ese sí condicionado al reconocimiento de la dictadura venezolana por parte de ella. Y está por allí ese otro no de Daniel Noboa sobre si pagará o no el grupo Noboa su deuda con el SRI. Sí, bueno, también hemos visto que el debate aguanta todo, ¿no? O sea, justamente el presidente, que se hacía referencia, tuvo varios puntos que sí fueron trascendentes en el debate anterior, ¿no? En el debate de primera vuelta del año y medio pasado, en el cual señalaba que, bueno, no iba a subir impuestos, que la tarifa eléctrica iba a disminuir, etcétera, etcétera, y finalmente fue todo lo contrario cuando ya estuvo en el gobierno, ¿no? Son cosas que realmente pasan, ¿no? No digo específicamente él, sino en general en todos los gobiernos, en todos los debates siempre van a haber ofrecimientos. Dudo mucho, honestamente, que, por ejemplo, la candidata González, que ofreció medio de refilón que iba a bajar el IVA sin ponerle mucho énfasis, siendo una medida sumamente trascendente para la economía del país, de la economía de las familias. Yo creo que en la práctica también va a tener mucha dificultad de cumplir este ofrecimiento, porque además su modelo de gobierno, su proyecto, su plan de gobierno se sustenta en elevar el gasto público, y cómo, bajo qué forma va a subir el gasto público si además ofrece bajar impuestos, ¿no? Entonces yo creo que el debate aguanta todo. En realidad creo que más bien debería constituirse en los espacios para conocer a los candidatos, profundizar en su personalidad, en sus conceptos internos, ideológicos, porque de ahí las ofertas, y yo soy bastante escéptico, no necesariamente en los debates del Ecuador, sino en general, ¿no? De los debates de Estados Unidos, de todo el mundo, siempre se ofrece más de lo que se puede cumplir, o se ofrece sin saber, hasta que uno está en la silla de Carondelet y finalmente tiene que tomar decisiones, y si es que va por cumplir su ofrecimiento de bajar el IVA, voy a comprometer todo el resto de mi plan de trabajo, pues finalmente no lo va a hacer. En lo que se viene, ¿cuáles considera usted van a ser temas relevantes en esta campaña? Bueno, yo creo que el tema económico está este momento realmente siendo la principal prioridad de todas las familias. Quien logre conectar mejor y dar una sensación más de esperanza, porque a la larga el voto se consigue sintonizándose con las emociones del votante, ¿no? Si es que un candidato es capaz de que se reconozca el votante en las emociones del candidato, bien sea por miedo o por esperanza, finalmente tendrá su voto, ¿no? Entonces siempre se juega con esas dos variables, ¿no? En un caso estamos viendo que la idea es generar miedo para que la gente de alguna manera opte por el mal menor, ¿no? Y en el otro caso es vender todavía una ilusión de que
quedaba todavía muchas cosas por hacer y que no se pudo cumplir por el corto lapso, ¿no? Entonces hay que darle la confianza también al presidente de que continúe con su plan de gobierno. No, más allá de eso, nadie está, si nosotros de Strato nos ponemos a enumerar exactamente qué proyectos, qué iniciativas o qué propuestas en concreto tuvieron ambos candidatos, quizás nos quedamos, no pasamos de 2 a 3 por cada uno, siendo muy, muy específico, ¿no? Entonces, menos aún la ciudadanía que está en este momento con otras prioridades, nosotros nos dedicamos a esto, pero mucho menos alguien que está con otras prioridades, como llevar algo, llegar a fin de mes con los ingresos que se están generando de su trabajo o de su actividad. Entonces, quien logre conectar con esas dos emociones, bien sea un sentimiento de esperanza o del otro lado un sentimiento de miedo, pues finalmente van a ser los que triunfen. ¿Y cuáles son las variables principales sobre las cuales o los temas sobre los cuales se puede desarrollar esta estrategia? Pues el tema económico, porque la economía, incluso estadísticamente hemos visto que ha disminuido o ha caído el Producto Interno Bruto en este último año en más o menos un 2%, no sabemos cuánto va a mejorar este año, y también la seguridad, sin duda, especialmente en ciertas provincias de la costa, donde la problemática no solo que no ha mejorado, sino sin duda ha tenido caídas o ha empeorado de manera muy significativa. Para finalizar, esto que usted menciona de el voto por el mal menor, es también una de las conclusiones a las que ha llevado el debate. Bueno, creo que poca gente pudo ver el debate de manera integral, ¿no? Justo estaba viendo unos primeros reportes de audiencia que estaban circulando en las redes sociales, y el pico del debate estuvo a la media hora, 40 minutos, y de ahí pues es un franco de crecimiento, son 2 horas, es un momento también previo al día lunes de clases y demás. Entonces, creo que puede haber muchas conclusiones al respecto, ¿no? Puede haber gente que se quedó quizás con la primera parte del debate y quizás dijo, bueno, estaban relativamente tranquilos ambos, quizás la candidata del correísmo bastante solvente, al inicio creo que fue su mejor momento. Quienes terminaron finalmente o se unieron al debate al final, quizás vieron ya a una candidata del correísmo bastante más descompuesta, y quizás con más aplomo y más serenidad el presidente, y quizás quedaron con una imagen de, ok, esta persona por lo menos está más equilibrada, más sosegada para poder manejar los destinos del país. Puede haber muchas interpretaciones porque no hubo un claro ganador en el sentido de ir analizando las diferentes variables de propuestas, de manejo estratégico del tiempo, de uso del humor, de mantener la calma. O sea, hay varias variables que podríamos ir desarrollando para analizar, bueno, a quién le fue mejor, porque en realidad hubo diferentes momentos, y como digo, quienes vieron el inicio quizás quedaron con una idea, quienes vieron el final se quedaron con otra idea, y quienes únicamente solo están viendo el post-debate, es decir, los clips, los extractos, los memes, se van a quedar con otra idea totalmente distinta. Ya han circulado algunas encuestas señalando que no ha habido mayor movimiento del electorado indeciso, quiere decir que quizás su estrategia o no era hablarle al segmento de indecisos, o quizás perdieron la oportunidad de hacerlo y poder en algo empezar a recolectar algo de votos de este segmento que todavía está esperando a ver quién se hace de sus votos. Bien, muchas gracias a Matías por habernos acompañado en esta mañana. Gracias también por la invitación. Declaraciones del licenciado Matías Abad, académico de la UDA. Son las 8:30 minutos.